Muchísimas gracias. Este año el transporte urbano de pasajeros ha vivido una situación oscilante y grave, pero también lo que viene, el futuro, es acuciante con respecto a la prestación de este servicio. Los subsidios por parte de la Nación vienen demorados según los propios empresarios, pero también la pandemia ha complicado todo mucho más y existe una brecha entre la situación del transporte para Buenos Aires y para el resto del país. Algunos anticipan que para el 2021 no se puede garantizar la prestación del servicio de colectivos en gran cantidad de las provincias argentinas. Para conocer esta situación, tiene la gentileza de atendernos Marcelo Lischet, que es empresario de la empresa Mariano Moreno y además vicepresidente tercero de FATAP. Buenos días. ¿Cómo es la situación hoy de los colectivos, de las empresas de colectivos? Bueno, la situación es muy difícil, teniendo en cuenta que ya veníamos con problemas para hacer frente a nuestros gastos y la pandemia, agregado a la pandemia. Lo que nosotros estamos hoy diciendo, la discriminación que hay entre el tratamiento que el gobierno nacional le da a las empresas del AMBA, es decir, Capital Federal y Gran Buenos Aires, y lo que se le da al interior del país. Para ser claro, el mes pasado el transporte de la Nación giró al AMBA 9.000 millones de pesos para dividirlo entre 18.000 vehículos. Y para el interior enviaron 1.600 millones para distribuirlo entre 14.000 vehículos. Eso da que para el interior tenemos el 20% de todos los recursos y el 80% queda en Buenos Aires. Esto es muy difícil. Encima no hay recaudación y en Buenos Aires se les reconoce la pérdida por recaudación por la pandemia, cosa que acá en el interior no. Encima hay que agregarle que nuestros empleados con justa causa están reclamando un aumento salarial que otros gremios ya se lo han dado. Nosotros en el interior no podemos firmar un acuerdo porque seríamos muy irresponsables, donde en Buenos Aires se acordó y se hace cargo de ese aumento el gobierno, un 30% y una suma no remunerativa de 20.000 pesos. Esto es imposible pagarlo. Nosotros decimos que para hacer frente a todo esto, el boleto en el interior del país tendría que ser de 100 pesos, que parecería ser impagable, y contra 18 pesos que se está cobrando en Buenos Aires. Este es el panorama que nosotros tenemos. La paritaria está en un compás de espera, estamos en conciliación obligatoria. Esto estaría culminando el día jueves, es decir, que el día jueves la UTA queda liberado de hacer sus acciones sindicales que ellos crean convenientes, y nosotros no podemos hacer, seríamos muy burdos en firmar cuando no vamos a poder pagar. Es muy desalentador esto que usted dice, porque va a haber una audiencia por el tema del acuerdo salarial con los trabajadores, pero usted manifiesta que es imposible que se pueda pagar. ¿Qué puede pasar? Bueno, la semana pasada el Ministerio de Transporte no se hizo presente en la audiencia, que ellos son los que tienen, primero informarnos a nosotros por qué 2 meses no nos pagaron, cosa que al AMBA le pagan todos los meses. Nosotros, la provincia acá cumple mensualmente, sin problema, con pagos que vienen desde el año 2019, que no han tenido aumento, siempre han sido los mismos, pero lo cumple. La Nación no. Es la primera vez desde el año 2002 a la fecha que no se paga mensualmente. Es decir, ha pasado muchas cosas y siempre ha cumplido. Esta vez no ha cumplido la Nación. Más allá de los subsidios, ¿es rentable el servicio del transporte urbano de pasajeros en Paraná? Bueno, el servicio de transporte hoy es deficitario, lo que en el medio de la pandemia peor. Nosotros teníamos en su momento una metodología de costo donde se revisaba, cuando la inflación no era tan galopante, una vez por año, y se ajustaban los costos una vez por año. En este momento el Gobierno Nacional determinó un congelamiento de tarifas. Este congelamiento de tarifas ya lleva casi un año en Paraná, desde julio del año pasado, que no se ajusta ningún costo.
Entonces, de ninguna manera puede ser rentable, los insumos siguen subiendo, se está arreglando los vehículos, sacándole repuesto a los vehículos que están parados. Por eso decimos que es terminal la situación del transporte. No es que 40.000 empleados hay en el interior del país. Alguien dice que se está por despedir. No, nosotros no queremos despedirlo, queremos que sigan trabajando. Pero las empresas van a cerrar solas por no tener los ingresos para hacer frente. ¿Cuántos boletos cortaban antes de la pandemia y cuántos hoy? Bueno, la estadística nos da que estábamos alrededor de 86.000, 87.000 boletos. En este momento estamos en un promedio de 17.000 boletos. Es decir, estamos hablando de no alcanzan al 20% de nuestros ingresos. ¿Esta crisis también afectaría el servicio que une Paraná con Santa Fe? Todo el transporte está involucrado en esto. Está todo el transporte del país. Si ustedes ven las noticias, hay servicios que están parados, hay servicios, empresas que han dejado de prestar el servicio ya, y esos empleados quedan sin protección porque tienen que ir a un concurso, a una quiebra, donde realmente no saben si van a poder cobrar. Volviendo al tema de salarios de los trabajadores, ¿usted anticipa que desde las empresas es dificultoso que puedan pagar lo que piden los trabajadores? No, es imposible. Nosotros nos estamos negando desde la Federación Argentina a firmar ningún tipo de acuerdo porque sería uno irresponsable firmar y decir, venir a las autoridades municipales o provinciales y decirle no hay servicio porque no podemos pagar los salarios. Y pues la respuesta es, ¿por qué firmaron? Nosotros no vamos a ser irresponsables, no vamos a firmar ningún tipo de acuerdo si no tenemos la contraprestación que le dieron a los trabajadores de Buenos Aires. En el contrato que ustedes firman con la municipalidad, ¿hay alguna cláusula que prevea justamente una situación económica crítica, un problema que atraviesen las empresas o están obligados a prestar el servicio público de todos modos? No, es un servicio público como tal, pero en general hay también un tema de ajuste que se hace en el contrato de concesión. Es decir, acá hay un decreto nacional que congeló las tarifas. Bueno, se tienen que hacer responsables, quien congeló la tarifa, de poner la parte que falta para completar nuestros ingresos y poder hacer frente a todos nuestros compromisos. Si esto no ocurre, nadie puede obligar a una empresa a seguir prestando servicio cuando no tiene ni para el gasoil. Faltan 2 meses para el próximo año. ¿Cómo avisora usted el futuro del transporte urbano de pasajeros en Paraná? Bueno, realmente fue muy mala el tratamiento del proyecto de presupuesto para el transporte del interior. No se hizo ninguna proyección para ajustar los subsidios, por lo menos acá. Estaríamos en las mismas condiciones que hoy, no así Buenos Aires. Se previó para el interior del país 20.500 millones para todo el año y que da una suma igual a lo que estamos cobrando hoy, sin tener en cuenta los aumentos salariales, ni los aumentos de los insumos. Por eso nosotros decimos que es terminal, que no sabemos qué va a pasar el 1 de enero. ¿Qué porcentaje de coches de los que tienen están en la calle trabajando y en condiciones? El porcentaje de coches está en relación a la cantidad de gente que se está movilizando. Nosotros estamos teniendo el 35% de los coches en la calle, con una ocupación muy poca porque son para... en esta última etapa pensábamos que iban a liberar para todo tipo de pasajeros, sino no se liberó y están viajando únicamente los esenciales. Es decir, que en los esenciales tenemos los policías que no pagan y la capacidad económica nuestra está al límite, solamente nos alcanza para pagar los sueldos y desdoblado. Nosotros estamos pagando los sueldos con los subsidios que está pagando la provincia en los primeros días y estamos... alambrando a ver si llega la plata de la nación para volver a completar el salario del mes. ¿Podría haber dificultades para el pago de noviembre? No, creo que la nación va a girar antes del día 20, seguramente. Lo que no tenemos previsión, porque hoy no se sabe a ciencia cierta quién es el secretario, cómo se está manejando, y el ministro no ha nombrado todavía el nuevo secretario. Marcelo Lischet, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La palabra del titular de la empresa, Mariano Moreno, y además vicepresidente tercero de FATAP, con este panorama un tanto incierto con respecto a lo que puede ocurrir en los próximos meses. Ya estamos
casi con un pie en el año próximo, en el 2021, y la situación difícil, crítica, que atraviesa el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná en particular, pero también en otros lugares del país, con esta diferencia, según mencionan los empresarios, de los subsidios dedicados para AMBA y para el resto del país, que pone en peligro entonces la prestación de este servicio. Andrea, ¿nos recibís? Sí, perfecto. Había una promesa por parte de las empresas que iban a aumentar este porcentaje del 35% de coches en la calle, teniendo en cuenta la demanda creciente, sobre todo los últimos 2 meses. En palabras, hace instantes nada más, de Lischet nos dijo que ese promedio sigue igual. ¿Qué es lo que ha pasado entonces con esta promesa que se había exigido por parte de la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que la frecuencia no era la esperada? Marcelo, nos preguntan desde Piso con respecto al 35% de coches que están en este momento en la calle, que era lo previsto para el inicio de la pandemia, pero que conforme pasara el tiempo y se incorporaran otros trabajadores, ustedes iban a aumentar este porcentaje. ¿Por qué no se ha hecho? No, estábamos con menos coches, ya se aumentó. Lo que pensábamos que teníamos que aumentar ahora en este momento más, porque se iban a incorporar toda la cantidad de trabajadores que no eran esenciales, pero no fue así, el decreto nacional no previó. Y hoy el decreto nacional sí previó el uso de la totalidad de los asientos. Es decir, que vamos a chequear a ver si con el uso de la totalidad de los asientos se sigue necesitando algún tipo de incorporar coches. Pero también tenemos que tener en cuenta que si el pasajero es el mismo, no vamos a tener los ingresos suficientes para poder echarle gasoil a los demás coches.